Buenas noches, ahí creo que ya estamos transmitiendo, se van a empezar a seguir. Bueno, aquí estamos como otro lunes, cada 15 días nos volvemos a encontrar. Paola Susi, trabaja en Mindfulness con nosotros. Hola, ¿cómo andan? Bueno, ya mediados de febrero, parece que se van las vacaciones. Pero bueno, hola, ahí dice Pau, hola Pau, ¿cómo andás? Bueno, ahí se van uniendo. Hoy tenemos un tema, eh, yo no sé si diría especial, diría difícil de abordar, que es por qué decirle sí a la vida. Y hola José, dice Paola. Hola, ahí también dicen de Birracleta. Buenas noches, Mónica. Eh, es un tema que decidí hablarlo porque en realidad nosotros ofrecemos un programa de desarrollo transpersonal. Y hay uno de los autores que más trabajamos, que es Víctor Frank, que ya me han escuchado nombrarlo a Víctor Frank. Soy medio fan de Víctor Frank y debo reconocerlo, ¿sí? Reconozco que soy medio fan de este autor. Soy fanática de Harry Potter y creo que la parte científica soy muy seguidora de Frank. Y de Winnicott también, ¿eh? Están ahí, palo y palo. Pero bueno, volviendo un poco a lo formal, él tiene un libro que se Hola José, dice Ale Gonet. Hola Ale, buenas noches. Ale también forma parte del equipo de Mindfulness junto con Paola, que están ahí unidas. Eh, Hay un libro de Víctor Frank que se llama ¿Por qué decirle sí a la vida? Y antes, no voy a hablar únicamente de este libro, voy a relacionar un par de conceptos de Kant, de este libro, con un artículo, ¿sí? De Summer Christian, que lo publicó la Organización Mundial de la Salud. Vamos a irme echando un poquito. Y la idea es que ustedes entiendan cuál es el hilo conductor de este vivo. Pero para sintetizar en qué nos vamos a sumergir esta noche, no es únicamente un grito a la vida, sino en cuál es el sentido y la misión de la vida y por qué elegirla, ¿sí? Eh, ante una causa de desesperación. Voy a resumir para quienes son nuevos en esto y que se están hoy conectando a partir de hoy. Víctor Frank, para los que no lo saben, fue un prisionero en Auschwitz, ¿sí? Era judío, tenía hijas, una mujer, padre y madre, ya era conocido como psiquiatra y los Estados Unidos le ofrece un pasoconducto para llevarlo a él, a su mujer y a sus hijas a Estados Unidos. Como no le permitieron llevar a sus padres, Frank decide quedarse y luego es secuestrado junto con toda su familia, llevado a un campo de concentración en donde mueren su padre, su madre, su mujer, sus dos hijas y él es el único vivo, ¿sí? Cuando él sobrevive y sale del campo de concentración, un amigo de él le da un departamento, un buen ambiente y él pasa por una desesperación muy grande, una depresión muy profunda. Después de esto empieza a preguntarse cuál era la causa de su depresión, aunque para algunos sea muy obvio, y habla de la anogénesis, que es la pérdida del sentido. Y ahí Frank va a empezar a desarrollar toda su teoría, que es la logoterapia, que es la terapia de la búsqueda del sentido, ¿sí? Tiene diversos libros. Este libro que yo les menciono, ¿Por qué decirle sí a la vida?, no es un libro muy técnico, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito y después les voy a decir si a los que quieren les voy a dar mi mail para que se los envíe, porque tengo un PDF de este libro. Así que bueno, vamos a empezar, ¿sí?, esta charla. Dice, ¿por qué decirle sí a la vida? Una pregunta contundente. Bueno, a ver, pongámonos, ya les dije un poco la biografía de Víctor Frank. Tengan en cuenta, ¿sí?, en la época de posguerra, eh, el valor de la vida, de la existencia humana, se había resumido. O sea, ¿qué valor de la vida humana podía tener, ¿sí?, en la época de posguerra? Casualmente estoy leyendo un libro que se llama El barquito chiquito, que ocurre en Italia, ¿no? En donde un chico que se llama Sesto queda enmudecido porque hace como digamos, tiene como un mutismo, ¿sí? Como que está enmudecido, justamente porque vive todo el proceso de guerra de Italia y es tanto lo que ve en sus ojos que no lo puede hablar. Entonces, imaginémonos que el valor de la vida, la existencia humana, la dignidad, habían quedado reducidas.
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de dignidad? ¿Qué significa esta palabra dignidad humana? Bueno, hay un artículo de Sommer Christian Head, que es un doctor en Derecho por la Universidad Católica de Córdoba, que publicó un artículo que se llama Dignidad Humana como valor fundante de los derechos humanos. ¿Sí? Lo publicó en la Organización Mundial de la Salud. Este artículo lo pueden encontrar en internet, es de fácil acceso, sí, está en la página de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Salud.gov, creo que es la página, ¿sí? Si no, después se los paso bien. Y ahí es un artículo mucho más extenso, pero lo vamos a sintetizar en que él dice, bueno, primero que nada, la dignidad es una cualidad esencial del ser humano, un atributo común a todos los hombres. Esto es lo que nos diferencia de lo no humano. Si relacionamos un poquito con Aristóteles, que él hablaba de la esencia y los atributos, ¿no? Aristóteles también hablaba de que la esencia no se puede perder, la esencia de las cosas no se pierde. Bueno, fíjense que Sommer dice lo mismo, es una cualidad esencial del ser humano y es lo que nos diferencia de lo no humano. Ahora, dice, esto es la idea rectora de las normas sociales, ¿sí? De los estados occidentales. Y vamos a aclarar por qué él dice los estados occidentales. Porque sabemos que en Oriente, ¿sí? En Medio Oriente, sobre todo en países musulmanes y demás, es de público conocimiento que no se respetan los derechos humanos hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los homosexuales, ¿sí? De hecho, yo tengo muy poco deporte en mi vida, hago tenis los viernes y hasta ahí llegó el deporte en mi vida, pero sé que el mundial es en Qatar este año, ¿no? Eso creo que lo sabe todo el mundo, además de la pandemia. Y leí en el diario de que el presidente de Qatar había dicho que no aceptaba a los homosexuales y que aquellos jugadores que fuesen homosexuales, vamos a decirlo bien, que se privaran de hacer demostraciones en las canchas o en los vestuarios o en la calle o donde fuese, ¿sí? Entonces, en esta carta hacia los derechos humanos, ¿sí? Sommer va a decir, esto lo vamos a ver en los países occidentales, es decir, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, ¿sí? Oceanía no es occidental, pero está considerado como un país occidental en cuanto a sus normas sociales, ¿sí? Entonces él va a decir, la autonomía individual y la dignidad humana son los principios, ¿sí? Son los principios que perfilan la Constitución democrática. Esto es muy importante. ¿Qué es algo democrático? Algo donde todos podemos dar nuestro voto, nuestra opinión, y de ahí se construye algo común. Ahora, si no tenemos dignidad, no, nuestra voz, ¿sí? No es importante. Entonces, una de las cosas que se peleaba por el sufragio universal, que las mujeres pudieran votar, era porque si no se las resumía a que tuviesen menos dignidad que el hombre, ¿sí? Entonces él dice, bueno, para constituir la democracia, ¿sí? Hay que basarse en los principios de autonomía y dignidad humana, donde todos son igual de dignos para hablar, para votar, para elegir, para cualquier acción que se quiera hacer en una sociedad organizada, ¿sí? Ahora dice, según los derechos humanos, ¿sí? La dignidad es la fuente moral de los derechos humanos. Ahora, ¿qué significa moral? Porque acá entramos en otra dicotomía, ¿no? Bueno, para la RAE, la Real Academia Española, la moral es el conjunto de costumbres y normas, ¿sí? El conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para juzgar un comportamiento en la comunidad. Fíjense cómo esto va arraigado a lo que venía diciendo en el artículo de dignidad humana como valor fundante de los derechos humanos de Sommer, ¿sí? Dice, es el conjunto de normas que se consideran buenas para juzgar el comportamiento de una comunidad. Y antes habíamos dicho de que era necesaria la dignidad humana para las normas sociales y como principio democrático, ¿sí? Así que fíjense cómo vamos relacionando. ¿Se entiende o los estoy mareando? Pueden decírmelo en los comentarios, ¿sí? Pueden decirlo. Entonces, volviendo un poquito, ¿sí? A retomar cómo veníamos hasta ahora, digamos, bueno, cuando era la época de posguerra, el valor de la existencia humana, de la dignidad humana, se había visto reducido. Ahí fuimos un poco, abarcamos qué era la dignidad, qué era la dignidad para los derechos humanos, definimos moral, ¿sí?
Y ahora volvemos un poco al núcleo de lo que va a ser la charla. Bueno, dicen que se entienden, muchas gracias, genial, vamos a proseguir entonces. Cuando no entiendan, me dicen y volvemos a retomar el tema. Entonces, podemos hablar, Víctor Frank se hace esta pregunta, también me la hago yo, pero digo, la pregunta está en su texto, ¿no? Dice, ¿podemos hablar de algo tan banal, utiliza la palabra banal, de algo tan banal como perdió el valor la vida humana? ¿Sí? Él dice, la vida humana se cayó a algo banal. Algo banal es algo que no importa, algo que no interesa. Entonces yo les pregunto, en la época de posguerra, ya lo explicamos por qué, o sea, mandar un soldado a la trinchera, a matar a una persona, a fusilar, era lo mismo. Pero pensémoslo ahora, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ya pasó. ¿Cómo podemos pensarlo en la actualidad? ¿Respetamos actualmente la vida? Y lo vamos a ver con un ejemplo que lo vamos a poder ver sencillo. Uno dice normalmente que trabaja. Ahora, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Gran dilema, ¿no? Hay personas que viven para trabajar. Y cuando se vive para trabajar, ¿se está respetando la vida? ¿O estamos simplemente haciendo algo por sobrevivir? Fíjense que lo estoy llevando a algo muy cotidiano, ¿sí? Trato de ese de banalizar que habla Frank, llevarlo a algo que lo podamos ver todos, ¿sí? Y un tema complejo, sí, es un tema complejo, pero ¿por qué lo quiero llevar a algo chiquito? Para ver cómo mindfulness incide en esto. Las personas que viven para trabajar, de alguna manera perdieron ese sentido, esa existencia de la vida humana, y mindfulness podría venir así como un salvavidas a anclarlas al presente y a decir, cuidado, se te está pasando la vida por al lado y no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces conectarnos al presente y poder trabajar para vivir y tener hobbies, como yo les dije, por lo menos viernes a las 10 a.m. tengo tenis y esa es toda mi conexión con el deporte. Pero bueno, también me gusta tocar la guitarra, me gusta muchísimo leer, como ya se habrán dado cuenta. Entonces, a mí me apasiona mi trabajo. Amo trabajar en Mindfulness Argentina, amo ser tutora, amo hacer estos vivos, pero tengo otra vida aparte de esto. Entonces, mi existencia, mi dignidad, no pasa únicamente por el trabajo, sino por todas las acciones que realizo en mi vida, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene Mindfulness a decirnos, bueno, en algo tan chiquitito como vivir para trabajar o trabajar para vivir. Pero profundicemos un poco más. Kant, sí, el filósofo Kant, en su segunda formulación, sí, la segunda formulación del imperativo teórico, él dice, si bien todas las cosas tienen su valía, o sea, dice, si bien todo tiene su valía, todo vale por sí mismo, las cosas del ser humano tienen dignidad, ¿sí? Volvemos a decir lo mismo, fíjense que lo hablábamos antes en un artículo de los derechos humanos actual, Kant decía, todo tiene su valía, pero el ser humano tiene dignidad. Entonces, nunca debería ser tratado como algo más, sino que tiene un fin en sí mismo. ¿Qué significa esto de tener un fin en sí mismo? Agustín de Hipona, ¿sí? Que los católicos lo conocen como San Agustín. Agustín de Hipona habla de 3 grados de la vida. Él dice, las plantas tienen el primer grado de vida, que es el movimiento. Los animales tienen 2 grados de vida, el movimiento y el instinto. Y las personas tienen 3 grados de vida, el movimiento, el instinto, ¿sí? Y el fin, tienen una emisión, algo por lo que viven. Ahora, retomando lo que decía Frank, ¿sí? Él dice, bueno, a ver, acá hay un problema, ¿no? Él analizaba la época de posguerra. Sitúense en la época de Frank. Dice, yo después voy a ir citando a Frank y voy a ir tratando de llevarlos a la actualidad, cómo lo podemos pensar. Entonces él dice, en la época de posguerra hay una disposición de ánimo, la situación anímica decayó completamente. Y él dice, hay un bombardeo anímico, ¿no? Sus palabras son una bombardeada anímicamente. Entonces, imagínense la cantidad de personas cuyo ánimo estaba destruido. Algunos por haber sido prisioneros, otros por haber perdido familiares, otros por haber participado en haber sido soldados y tener que cargar con esa culpa, ¿sí? De haber matado personas. Entonces, él hablaba de un bombardeo anímico. Y
Y yo les pregunto esto, a ver qué piensan ustedes. ¿No es lo mismo en la situación de pandemia? ¿No hemos sido bombardeados anímicamente? Pregunto, ¿no? Para mí sí hay un... ¿Y no nos hemos convertido en un número también? En un número de muertos, un número de infectados, un número de vacunados. Hoy, cuando preparaba el vivo, ¿no? Cuando anotaba las ideas centrales y de qué les iba a hablar, yo pensaba esto. ¿Vieron que el DNI argentino tiene un número de trámite? Antes te pedían el DNI y te decían Josefina Ricota y te veían tu foto y tu nombre, Josefina Ricota. Hoy día no, te piden el número de trámite. Ya en el DNI dejamos de ser un nombre. Somos un número de trámite abajo. Y para el pase sanitario somos un número de pase sanitario y presentamos ese código QR y seguimos trabajando. Entonces, wow, es como un poco, ¿no? A mí me choqueó demasiado. Ya ni siquiera somos un nombre en un DNI, somos un número. Entonces, no es que uno se quiera convertir pesimista, dice Frank, pero no podemos reconstruir ninguna situación espiritual en esta situación. Volvamos. Frank dice, bueno, hay un bombardeo anímico en la situación de posguerra. Dice, en esta situación no se puede convertir, no es que seamos pesimistas, pero no podemos reconstituir ninguna situación espiritual. Y acá me voy a detener, ¿sí? Para hablar de lo que es espíritu y de lo que es alma, ¿sí? Alma y espíritu, ¿es lo mismo? Bueno, voy a citar, ¿sí? Voy a hacer una cita bíblica, ¿sí? En Hebreos 4:12 lo pueden encontrar. Número de prisionero, claro, bueno, no quería caer tan en decir el número de prisionero porque tampoco podemos comparar la pandemia con el genocidio judío, pero a lo que iba un poco era eso, ¿no? Estamos siendo reducidos a un número. Volviendo, ¿sí? En esta cita de Hebreos 4:12 dice, el alma y el espíritu están conectados, pero son separables. El alma es la esencia del ser y el espíritu es el aspecto de la humanidad que conecta con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos un alma per se, todas las personas tienen almas. Ahora, el espíritu solo se va a activar en aquellas personas que quieran conectarse con un Dios. No, como les digo siempre, no me importa qué Dios, si el judío, el católico, el cristiano, o sea, el de los evangélicos, el de la iglesia, no me importa, ¿sí? Incluso si no es un Dios, es una espiritualidad más del universo, de la Pachamama, no me importa, pero ese espíritu se conecta o se activa cuando estamos creyendo en algo superior. Y esto lo hemos hablado en otros vivos, ¿no? Del suprasentido. Entonces Frank dice, bajo este pesimismo de bombardeo anímico no podemos reconstruir ninguna situación espiritual. Entonces él dice, no se va a poder activar este espíritu para creer en algo superior. Y cuando no creemos en algo superior es cuando todo cae, ¿no? Cuando los cimientos que constituyen nuestro ser empiezan a desmoronarse. Entonces, ahí viene un poco también mindfulness a ayudar y apuntalar, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, en esta situación, es donde las personas empiezan a sufrir depresión, ansiedad, estrés, cuando sienten que se desmoronan, ¿sí? Entonces, él habla un poco y habla de la generación de, bueno, siempre habla de la generación de posguerra, y dice, en la generación de posguerra, la generación joven, sí, el alma es inherente al ser y el espíritu se relaciona con la religión. Claro, es lo que acabo de decir, el alma está en todos, pero el espíritu solo se activa para aquellos que creen en algo superior. Exactamente. Hola desde Uruguay, bueno, buenas noches. Perdón porque los voy leyendo antes de seguir. Y esto lo dijo Fernanda Savioni. Sí, Fernanda, por eso es lo que decíamos. El espíritu se activa con algo superior, mientras que el alma la tenemos todos, ¿sí? Entonces, él dice, la generación de los jóvenes, ¿no? Dice, no encuentran modelos a los que seguir. En el caso de la generación de posguerra, no encontraban modelos a los que seguir. Esto lo pueden ver en un libro que se llama El Lector, ¿sí? Donde es un joven que le recrimina a su padre, que era abogado, cómo podía haber dejado pasar el genocidio en Alemania, si sucede en Alemania, y no
había hecho nada. El padre decía, no me di cuenta, pero ¿cómo no te diste cuenta?, le decía él, ¿no? Entonces, los jóvenes perdieron, en la época de posguerra, modelos a seguir. Y ahora, ¿no sucede un poco lo mismo? ¿Nuestros jóvenes acaso no perdieron modelos a seguir? ¿No están conectados con sus maestros, con sus entrenadores? Sus padres han sufrido, no van a trabajar y se quedan en pijama todo el día en la casa, ¿sí? Hablemos de que el año pasado también la Organización Mundial de la Salud presentó un estudio donde había hecho un estudio en 30 países, ¿sí?, entre agosto y octubre, y el 70%, o sea, el 170% sería, el 70% de los servicios de salud mental se vieron superados, ¿sí? O sea, en Argentina superamos más el servicio de salud mental que el de camas de terapia intensiva. Y hay otro estudio que dice que el 700%, es algo inmenso lo que estoy diciendo, aumentó el índice de depresión y ansiedad infantil. Esto es algo sinceramente abrumador. O sea, no podemos hablar de que hay un 700% más en Argentina de depresión infantil y se disparó la violencia intrafamiliar. Por supuesto que se disparó la violencia intrafamiliar. En Argentina no tengo un estudio para citarles, pero supongo que debe suceder lo mismo. Entonces, Frank lo que dice es, hay que esforzarse por conseguir una nueva humanidad. Y yo digo, creo que ahora hay que esforzarnos con esta situación que tenemos, que nos tocó atravesar, construir una nueva humanidad compartida, una nueva humanidad en la que salgamos a la calle sin tanto miedo, que podamos volver a abrazarnos, a besarnos, a decirnos te quiero, que los chicos puedan volver a esas aulas y jugar en el patio con sus amigos, que vuelvan a gritar un gol, que vuelvan, que las personas adultas vuelvan al trabajo, a compartir un café con un compañero de trabajo, ¿sí? Y poder volver a sentirnos humanos, dignos de respirar. Ahora, el sentido de vivir, la dignidad de la vida, la que encontrábamos, ¿saben dónde nace? En el poder decidir. Por eso es tan importante esto que les digo. El poder decidir nos hace humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la época de pandemia? No podíamos decidir. Y como no podíamos decidir salir a la calle, no podíamos decidir ir a trabajar o no, ir a la escuela o no, el ser humano empezó a sentir que perdía su valía por sí mismo. Y ahí es donde empiezan los problemas de ansiedad, depresión, estrés, ¿sí? ¿Y por qué se recurrió tanto al servicio de salud mental? Porque al no poder decidir, perdíamos la libertad. Ahora, ¿cómo podemos subsanar esto, no? Bueno, está bien, tenemos que estar en situación de pandemia y tenemos que estar, como quien diría, encerrados, ¿sí? Pero en las pequeñas cosas se puede decidir cambiarnos y no estar en pijama, ¿sí? Se puede decidir bañarnos a diario, aunque no tengamos que ir al trabajo. Les estoy diciendo cosas muy sencillas que en cuarentena eso no pasaba en general, ¿sí? Porque como total no teníamos que salir a ningún lado y por ahí pasábamos 2 o 3 días sin bañarnos, ¿sí? O les voy a contar un caso, no sé si siguen la Fundación La Nación, ¿sí? El Diario de la Nación tiene algo que se llama Fundación La Nación. Y leí un caso de una chica de 16 años con depresión adolescente que tenía la clase de Zoom en pijama, terminaba la clase y seguía en la cama. Entonces esa chica toda su cuarentena la pasó en pijama, ¿sí? Fíjense lo importante que es para un adolescente, un niño, levantarse y ponerse la ropa o el uniforme para ir al colegio. Ella, una de las cosas que manifestaba es que no se sacaba el pijama en todo el día, ¿no? No podía decidir ir a la escuela. Ahora, esa es la meditación, ¿sí? En donde podemos encontrar esa fortaleza para enriquecer nuestro ser y nuestra intimidad. Cuando creemos que no podemos decidir, les ofrezco recurrir a mindfulness como una meditación de observación mental, de observarnos a nosotros mismos y ver en qué cosas podemos decidir. Y a partir de esa decisión que tomamos, volver a encontrar nuestra dignidad y nuestra libertad, ¿sí? Ahora, una de las anécdotas que cuenta Frank es que una vez estaba yendo a ver a una persona que estaba en una situación muy crítica de depresión, y esta persona se suicida, ¿no?
y escribe un mensaje que dice: más poderoso que el destino es el coraje que lleva a soportarlo, ¿no? Que lo lleva a soportarlo sin temblor, es así. Más poderoso que el destino es el coraje que lo lleva a soportarlo sin temblor. Y Frank dice: ¿cómo alguien que escribe esto se suicida? ¿No? Entonces él empieza a indagar un poco en el tema del suicidio. Entonces dice: nosotros podemos decidir la actitud que tomamos ante algo tan catastrófico que nos afecta. Y saben que yo recordaba, yo no miro tele, ¿no? Cuando vivía sola no tenía ni siquiera cable. Pero mi mamá mira mucho TN, ¿no? Sergio Lapeu es un periodista de TN. Y un día lo vi, estaba almorzando con mi mamá, y bueno, Sergio Lapeu estaba en terapia intensiva, ¿no? Y estaba con ese casco. Y también lo vi en las redes sociales, ¿no? Que él decía: voy a volver a respirar. Y volví a repetir: voy a volver a respirar. Con esto no quiero decir que la enfermedad sea una cuestión de voluntad. Jamás me van a encontrar decir a mí que una persona que está deprimida, ansiosa o enferma tiene que ponerle voluntad para salir. Pero sí hay algo que es una realidad. La persona que está de alguna manera, de una forma positiva hacia su enfermedad, la puede atravesar de otra manera. Y al atravesarla de una manera más positiva, sí se activa en nuestro sistema inmunológico otras cuestiones, ¿no? Estamos como más preparados para enfrentar la enfermedad. Y a mí siempre me quedó esa cuestión de Sergio Lapeu de decir: voy a volver a respirar, porque no se rendía. Él decía: yo voy a salir, en realidad decía: voy a volver a respirar. Entonces, esto iría muy de la mano con lo que dice Frank, ¿no? Frank dice esto: las personas tienen que decir: voy a volver a respirar, más allá de la voluntad que tengan. Aunque no tengan voluntad de vivir, sí pueden tener aferrarse a algo de la vida para poder salir y pedir ayuda. Entonces, ¿el sentido de la vida en qué radica? En la singularidad del ser humano. Entonces, con independencia, ¿sí?, de los sentimientos. Porque Frank dice: independientemente de que podamos tener sentimientos depresivos, ¿sí?, en la singularidad tenemos dignidad, libertad, poder de decisión, o sea, tenemos todas estas cualidades que hemos dicho antes, ¿sí?, que nos dan sentido a la vida, independientemente del sentimiento que estemos atravesando. Ese sentimiento que estamos atravesando es por el cual tenemos que pedir ayuda y recurrir a un profesional. Pero eso no debe hacer que perdamos el sentido de la vida. Entonces, hay un diagnóstico médico y una decisión personal. Perfecto, Ale. Entonces, ¿podemos tomar la decisión de sentirnos realizados? ¿Sí? Bueno, ¿cómo podríamos tomar una decisión de sentirnos realizados? Hoy hablé un poco del trabajo y voy a seguir con este hilo, ¿no? Supongamos que trabajamos en algo que no nos gusta, ¿sí? Entonces llegamos todos los días a casa frustrados porque tenemos que hacer algo que no nos gusta. Bueno, en nosotros está la decisión de ver qué podemos encontrar en ese trabajo, ¿sí?, para que nos guste al menos algo de lo que hacemos. Y a partir de ahí empezar a trabajar e ir: bueno, voy por, no sé, si estoy en ventas. Bueno, la verdad es que vender no me gusta, pero el contacto con la gente, sí, porque a veces me encuentro con personas que me hacen reír. Entonces ya nuestra predisposición para ir a trabajar va a ser otra, ¿sí? Entonces el poder de decisión, como les dije anteriormente, es lo que nos hace libres, ¿sí? Entonces, si mi vida carece de sentido, siempre voy a tener algo a lo que aferrarme. Y a lo que aferrarme es lo que tenemos que decidir, lo que tenemos que pensar. Yo, como les dije, les propongo que en su meditación de observación mental empiecen a incluir esto. Bueno, ¿qué es aquello por lo que tengo que aferrarme? Por ejemplo, les doy un ejemplo mío. Me abro hacia ustedes. Yo tengo una sobrina ahijada, ¿sí? Para mí es la luz de mis ojos. Entonces, si yo en mis momentos más oscuros, que todos tenemos la noche oscura del alma, como la pasó a la Madre Teresa de Calcuta, yo en quién pienso, en ella. Y digo: por esto sigo adelante, ¿no? Entonces todos tenemos alguien o algo por lo cual nos aferramos a la vida. Entonces, cuando dudamos de la existencia de algo superior, ¿sí?, esto lo va a decir Frank. Fíjense que él hablaba de la activación espiritual. Frank es una persona creyente y que
cree en algo superior, ¿sí? Pero como les decía, no importa que sea eso superior, lo importante es si se activa o no, si creemos en la naturaleza, en el Dios romano, judío, musulmán, no me importa en qué, lo importante es que aquellas personas que creen en algo superior, cuando dudan de esa existencia que siempre creyeron en algo superior, es cuando caen en la desesperación. Y cuando caen en la desesperación es cuando, dice Víctor Frank, es cuando hay probabilidad de suicidio. Y para Víctor Frank va a haber 4 tipos de suicidios, ¿sí? Dice, bueno, hay un primer tipo de suicidio, que es el suicidio corporal, endógeno, ¿no? Que es el que puede conducir, por ejemplo, a una depresión. Una baja de serotonina, ¿sí? Una depresión muy profunda conduce al suicidio. Hay un segundo tipo de suicidio, que es el que hace una persona para vengarse de otra. Es decir, vos me hiciste tal cosa, yo me voy a suicidar para generarte culpa, ¿sí? Por lo que me hiciste. Hay un tercer tipo de suicidio, que es el que dice él del hartazgo. Una persona que está harta de vivir, entonces se suicida. Hay un cuarto tipo de suicidio, dice Frank, que es el suicidio de los que no creen en la perduración de la vida y por lo tanto pierden el sentido de vivir. Y este es el suicidio que él va a analizar en su obra. La persona que se suicida, ¿sí? Porque perdió el sentido de vivir. Como les dije, el libro se llama, el libro de Frank, que lo tengo, a ver, esperen, por acá, ¿sí? Es este libro, A pesar de todo, decir sí a la vida. Esta ya es la 6ª edición. Quienes quieran, lo tengo marcado por todos lados, quienes quieran que se los envíe, ¿sí? Me mandan un mail a josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar y se los mando por mail, tengo el PDF, ¿sí? No puedo escribir el mail porque si yo escribo el mail se corta el vivo. Pero bueno, si alguien lo puede escribir para que les quede a los demás, es josefinaricota, ricota con 2T, @mindfulnessargentina, mindfulness con s.com.ar. Entonces, para sí, qué feo tema. No sé si es feo el tema, son cosas de las que nos tenemos que animar a hablar, ¿sí? Porque si no, queda todo como en un tabú. Hay un ciclo de charlas en España que se dice tenemos que hablar de esto, ¿no? Y yo sé que el tema no es de lo más lindo, pero hay que animarse a hablar de esto. Y para cerrar este vivo y de alguna manera que no quede de algo tan pesimista, ustedes saben que yo soy fanática de Harry Potter, ¿no? A ver, Josefina Ricota, está perfecto, pero sin mayúsculas, todo en minúsculas. Josefina Ricota, @mindfulnessargentina.com.ar. No, ahí está mindfulness solo, es Josefina Ricota, @mindfulnessargentina.com.ar. Ese es mi mail. Ahí me pueden escribir y yo les voy a enviar el PDF. Hay una frase de Harry Potter que se da en el 3er libro. No voy a entrar en contexto por qué, pero dice, hasta los momentos más oscuros podemos encontrar la felicidad, solo si somos capaces de usar bien la luz. Me gustaría cerrar con esto. No perdamos la capacidad de usar la luz, porque la luz está siempre, tenemos que encontrarla. Así que, bueno, me gustaría terminar con esta frase, sí, esperanzadora, para que no piensen que el tema es feo, sino que tenemos que animarnos a hablar de estas cosas, ¿sí? Ahí alguien lo puso bien, el mail, esperen. Mindfulness.22 lo puso perfecto al mail, josefinaricota, @mindfulnessargentina.com.ar. Me escriben y les mando el libro por PDF, ¿sí? Beatriz también, bueno, ¿tienen preguntas? ¿Quieren comentarme algo? ¿No les gustó el tema de hoy? Bueno, ahí dice que sí, que les gustaron. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Quieren hacer comentarios, preguntas? ¿Nada? Bueno. Siempre dando un optimismo, es importante, bueno, sí. Bueno, ahí van comentando, espero que les haya gustado. Igualmente este vivo va a quedar grabado. Bueno, qué bueno, ahí dice muy bueno.
Me gusta recibir los comentarios de ustedes sobre el Tourette o tics. ¿Hiciste alguna vez un vivo? No, pero bueno, puedo preparar algo, ¿sí? Bueno, lo podemos preparar. Así que bueno, pueden tirarme, alguien me pediría de neurociencias, serotonina o dopamina. Serotonina, ¿sí? Los antidepresivos son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. La dopamina en general son los antipsicóticos, los que actúan con la dopamina. Bueno, ahí les dicen que les resultó muy interesante, Bueno, Ale dice que es muy lindo, pero Ale no tiene voz ni voto porque Ale es amiga mía. Así que no le puedo dar voz porque ¿qué me va a decir en el comentario? No, Ale, un beso grande. Pero bueno, sobre el duelo, podemos hablar, me gusta eso del duelo. Dale, bueno, ahí Diana, capaz que nos estaremos encontrando. Hoy es 14, el 28, lunes 28 de febrero podríamos armar sobre duelo, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo el lunes 28 de febrero para cerrar el mes, ¿sí? Este mes no se comen ñoquis, así que bueno, un beso grande a todos y nos estaremos encontrando en la próxima.